Desde Reno, Nevada, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, sean bienvenidos todos una vez más. Llegó el momento para escuchar el mensaje de Dios. Y como un solo pueblo en unidad de espíritu, abre tu corazón a Él recibiendo su palabra. Atesórala dentro de tu corazón. Con ustedes, nuestro pastor David Moreno. Gloria a Dios. Vamos a ir, hermanos, entonces al verso 11 y al verso 12. Dice la palabra del Señor, hermanos, aquí, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos, de vosotros, hermanos míos, por de Cleo, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Aparentemente Pablo fue informado de todo de lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia, y el chismoso fue Cleo, Chloe. Y para algunos hermanos eso es chismoso. Esto es bien importante, hermanos. ¿Por qué Pablo da el nombre de la persona? Porque no era un chisme. ¿Cuántas veces han venido con usted, hermano? Mire, hermano, le voy a contar, pero usted no diga nada. Entonces, ¿cómo arregla uno el problema? Le voy a contar, pero no mencione que yo dije. Bueno, entonces, ¿cómo se soluciona el problema? Aquí Pablo dice, he sido informado por este hermano. Aparentemente quizás él le escribió, él lo visitó, no sé, pero dice, he sido informado por este hermano de que está pasando todo este tipo de problemas en ustedes. Había una división ya no solo en la unidad de la doctrina, sino ahora había una idea, hermanos, formada de que muchos se habían hecho candidatos de diferentes predicadores. Se habían convertido los hermanos en partidistas, ¿no? Yo me vuelvo de Donald Trump y yo me vuelvo de, ¿cómo se llama el próximo candidato? Biden. Hasta se me olvida el señor, hermano. Eso le dice mucho, ¿verdad? Hasta se me olvida cómo se llama el otro hombre. Bueno, Pablo, entonces, hermanos, estuvo ministrando, hermanos, en esta iglesia. ¿Cuántos años llevo yo aquí ministrando, hermanos? Más de 15 años. ¿Sabe cuánto ministró Pablo a Corintios? Año y medio. Año y medio nada más. Hizo buen trabajo, ¿va? Pero los problemas existían. Pablo estuvo año y medio, hermanos, y nomás dio la vuelta y empezaron a haber todo tipo de problemas. Luego les mandó entonces, hermanos, a un hermano que pastoreara, a Apolos, para que fuera, hermanos, otro pastor y que pastoreara la iglesia de Corintios. Aparece un grupo de judíos, hermanos, en la iglesia que había creído el evangelio mediante el ministerio de Pedro también. Pronto se llegaron a desarrollar todos esos grupos, hermanos, con los nombres de los diferentes líderes. O sea, unos eran seguidores de Pedro, otros eran seguidores de Apolos, otros eran seguidores de Pablo, hermanos, y otros ni seguidores de nadie, hermanos, sino que seguidores de Cristo. Note usted una cosa, hermanos. Hay mucha gente que cuando no está a gusto con un pastor dicen, yo no sigo a nadie, yo solo sigo a Cristo. Usted está mal también, hermano. Uno no sigue a un hombre, pero usted tiene que tener un pastor. Y no es Cristo el que está de pastor. Dios ha puesto pastores. Para mí el pastor es Cristo. Sí, Él dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Correcto? Pero la Biblia ha puesto pastores. ¿Qué más puso? Dice maestros, evangelistas, con un propósito. ¿Para qué? Para el crecimiento de la iglesia. Entonces, quisiéramos ahora, hermanos, no tener ningún tipo de líderes. La gente no
le gustan los líderes. Mire, la gente está en contra de las policías, contra los presidentes, en contra de los gobernadores, hermano. La gente no le gusta que los líderes les digan algo. Desde pequeños, hermanos, ya los niños, usted por ejemplo como adulto no le puede llamar la atención a otro niño porque le dice, "You're not my father". ¿Cómo se le enseñaba a la gente el respeto a los líderes antes, hermanos? Que cuando usted iba a la escuela, hermanos, cuidadito, lo tenían a usted, hermanos, ni su casa lo tenían tan al filo, hermano, como lo tenían en la escuela. Que a ver las orejas, que a ver las uñas, ¿qué más le enseñaban? Que a ver cómo iban los zapatos, a ver el uniforme si iba limpio, hermano, si iba muy greñudo, las niñas iban piojosas. ¿A cuántas de las hermanas les tocó chequearles los piojos? A nadie, ¿verdad? Gracias a Dios. Les chequeaban si tenían piojos, hermanos, los tenían rectecitos. Ahora no se le puede decir nada a un niño. Es más, hermanos, no se le puede ni demostrar afecto a un niño porque un maestro corre peligro. Porque como han habido tantos sinvergüenzas y han aprovechado de los niños, entonces ahora los maestros tampoco, hermanos, porque así como hay gente muy mala, hay gente muy buena. Y hay maestros, hermanos, que no pueden demostrarles afectos a los niños porque, hermanos, la gente piensa mal cuando se le acerca a un niño. Ahí vive una niña por donde yo vivo y nomás me mira y se acerca al carro y me dice, "Hola, ¿cómo estás?" Y me empieza a saludar. Y luego mi esposa, me siento tan incómodo porque los papás están en su casa. Le digo, no, me siento incómodo porque, le digo, la gente ahora no puede ver un adulto platicar con un niño. Y van a decir, bueno, ¿qué plática ese con esa niña? Entonces, todo eso se ha ido terminando, hermanos. El liderazgo que había en aquel tiempo, hermanos, no respetaban porque decían, no, es que a mí no me gusta cómo predica Apolo, no me gusta cómo dirige la iglesia, a mí me gusta cómo predica el hermano Pablo, a mí me gusta cómo predica el hermano Apolos. Es más, había un conflicto en ellos, hermanos, que se cree que tal vez unos no iban a la iglesia cuando venían ciertos predicadores. Decían, no, pues le toca a Apolos, ahora no vamos a ir. Pronto, hermano, entonces se formó un grupo de partidistas. Por supuesto, hermano, las contiendas entre los diferentes grupos empezaron a surgir. No que mi predicador predica mejor. Es natural, hermanos, tener un afecto especial por la persona que nos lleva a Cristo, por el pastor que nos enseña la palabra muchos años, por el maestro, hermanos, que nos aclara la palabra. Es bueno tenerle un aprecio. Pero, hermanos, tenemos que adaptarnos a todo tipo de predicación. No estoy diciendo, hermanos, de que nos vengan a enseñar cualquier cosa, no, de personas, o sea, estilos. Hay gente que es gritona, hay gente que es calmada, hay gente que tiene tipos diferentes de enseñar, pero nosotros tenemos que adaptarnos a todos ellos porque todos ellos traen, hermanos, lo que quieren es enseñar a Cristo. O sea, no todos vamos a enseñar de la misma manera. Bueno, yo uso a los hermanos para que ellos me lean. Bueno, otros hermanos no enseñan de esa manera. Tal vez son diferentes maneras que lo hacen. Ahora, ¿eso lo hace mejor o peor a las demás personas? No, solamente son diferentes en la manera de cómo, hermanos, traen el mensaje. Lo importante es transmitir el mensaje, que capte el mensaje a la gente. Y este tipo de problemas, hermanos, le hace mucho daño a la iglesia. ¿Qué ha logrado, hermanos, en las iglesias cuando hay ese tipo de problemas? Divisiones. ¿Cuántas iglesias no han salido aquí en Rino? Que el líder que estaba ahí, hermanos, se lleva su grupito y se los lleva, hermanos, y ya forma su iglesia. ¿Es eso formal? ¿Es eso normal? Claro que no.
Yo creo que aquí en Rino no ha habido una iglesia, hermano, donde no tenga división. No, por respeto de los hermanos, no quiero mencionar, pero hay una iglesia, hermano, aquí en Rino que tiene el récord de divisiones. Le han hecho divisiones, hermano, han salido iglesias de ahí. No ha habido ni una iglesia, hermanos, que no tenga división. ¿Por qué? Porque a mí me gusta cómo predica el hermano X, hermanos, no es de gusto. ¿Se acuerdan cuando dijimos el día pasado, semana pasada, hermanos, que no es de gusto? No es como cuando usted va al restaurante chino, hermanos, y pide diferentes comidas para probar. ¿Cuántos creen, hermanos, que la palabra es de gusto? No, la palabra a veces no nos gusta como viene. ¿A cuántos de ustedes les ha incomodado la palabra? A mí me ha incomodado la palabra. A Pedro le incomodó la palabra. ¿Qué dijo Pedro? Señor, se están yendo. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Te quieres ir tú también? Tenemos que tener buen balance, hermanos. Vamos a ir aquí al verso 13. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Hermanos, aquí Pablo pone el argumento, hermanos. El argumento, hermanos, principal de Pablo es que los creyentes no son unos en Cristo y nadie debería, hermanos, de trastornar la unidad de Cristo. El argumento es que ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Pablo no era el autor, hermanos, de la salvación. Ahora, note aquí, hermanos, dice, fuiste bautizado en el nombre de Cristo. Aquí en el español, no sé si ustedes me lo pueden encontrar en alguna otra versión, hermanos. Esto es cuando surge uno de los problemas, hermanos, que el bautizo en el nombre de Jesús. Oh, hermanos, si tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús. Aquí Pablo dice, ¿fuiste bautizado en el nombre de Pablo? ¿Qué es lo que Pablo quiere tocar aquí? Pablo está hablando, ¿fuiste bautizado en la autoridad de Pablo? ¿O fuiste bautizado en la autoridad de Cristo? En la autoridad que delegó Jesús. Este ha sido un problema, hermanos, de los bautizos, y no me voy a enfocar mucho ahí, hermanos, especialmente, hermanos, los unitarios, tocan esto, hermanos, que tienen que ser bautizados en el nombre de Jesús. No, hermano, tienen que ser bautizados en la autoridad de Jesús. Pero, ¿cuál fue la autoridad que Jesús dejó? Bueno, está en Mateo 28. ¿Cuál es la autoridad que dejó? Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, pero Pablo no está hablando de eso, está hablando, usted no fue bautizado en la autoridad de Pablo, usted fue bautizado en la autoridad de Cristo, no en la autoridad de Pablo. Entonces Pablo jugaba, hermanos, ¿cómo le diré? Un cero a la izquierda en esto. Porque, hermanos, nosotros los que predicamos, no jugamos nada en esto, hermanos. Porque aquí el autor que tenemos que presentar, los predicadores, es a Cristo. Él es la estrella. A Él tenemos que aplaudirle, a Él tenemos que mirarle, a Él queremos, hermanos, que usted se visualice, no al que está parado aquí. Porque Él no merece, hermanos, el que está parado aquí no merece, hermanos, ningún acto de honra en el estilo, hermanos, como se lo merece Cristo, para nada. Brincamos al verso 14, hermanos, gloria a Dios. Dice en el verso 14, Pablo dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. Otra vez, también bauticé la familia de Estefanas. De lo demás, no sé si he bautizado a alguno otro, Pablo no se acordaba. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ok.
Mire, hermanos, ahorita vamos a ver quién era Crispo, pero vamos a ver aquí, Pablo no está diminizando el bautizo en ningún momento. Pero ¿por qué Cristo y Jesús no bautizaban? Usted sabe que Jesús no bautizó a nadie, ¿no? Ni Pablo se dedicó a bautizar. ¿Por qué? Porque ¿cuál es lo más importante? Ahora, no vamos a disminuir el bautizo. Que mucha gente ha puesto el bautizo arriba del conocimiento de Cristo, del arrepentimiento. Mucha gente dice, bueno, ya acepté a Cristo, pero todavía no estoy preparado para bautizarme. ¿Cuántos han dicho eso alguna vez? ¿Cuántos han ido a una escuela para ser bautizados? Les tocó pasar un curso para ser bautizados. ¿Alguno de ustedes le tocó? Mario le tocó. Mano Arquímedes le tocó. Imagínense si el hermano en esa noche quería bautizar. No podía. ¿Por qué? Porque no habían pasado ese curso todavía. Hermanos, hay gente que ha puesto el bautizo de Cristo arriba de la salvación. ¿Qué es lo que predicó Cristo? Cristo predicó el mensaje, las buenas nuevas, la salvación. ¿Qué es lo que predicaba Pablo? Las buenas nuevas, la salvación. ¿Qué es lo que usted debe de llevar? La salvación a las demás personas. ¿Que sí se deben de bautizar? Por supuesto que sí se deben de bautizar. Pero el bautizo no salva a nadie. El bautizo, hermanos, mucha gente piensa que el bautizo es el sello final donde usted, hermano, ya la hizo con el bautizo. Está como aquellos que se han casado, hermanos, por el civil y dicen, todavía no estoy preparado para casarme por la iglesia. Hermano, eso es ser uno medio atarantado. ¿Quién dice que no está casado? ¿Cuándo usted está casado? Cuando firmó. Cuando usted puso su firma, usted se casó. ¿Sí? Usted se amarró. La iglesia no casa. Óigalo bien, la iglesia no casa. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia hace una ceremonia de bendición, pero la iglesia no casa. Entonces, por aquellos que dicen que no están casados bien, porque solo están por el civil, hermanos, está muy mal. Están igual que aquellos que ya aceptaron a Cristo, pero no se han bautizado. Porque, ¿mande? Ay, Dios. Vamos a ver, hermanos, por un momento quién era Crispo. Y no tengo el hermano, me busca, ¿cómo se llama? Hechos 18:8, por favor. Sí. Por favor. ¿Lo tiene ahí? Sí. A ver. Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Entonces, ¿Crispo qué era? Era un líder. Entonces, si él era líder, ¿qué nacionalidad era él? Judío. Entonces, hermanos, estos hombres eran líderes de estas iglesias, sinagogas, pero que ahora se habían convertido a Cristo, hermanos. Pero a veces esta gente, no él, pero esta gente quería llevar su cultura de ellos a la iglesia, hermanos, y manejar la iglesia como se manejaba, hermanos, en su sinagoga. Note, casi un 80% de las ideas que tiene la iglesia cristiana, ¿de dónde las ha agarrado? ¿De dónde cree que las ha agarrado? De la iglesia católica. La mayoría de las cosas, hermanos, los agarró de la iglesia católica y las ha cristianizado y las forma como parte de la iglesia. Como por ejemplo, cuando casan, que ponen el lazo. Explíqueme dónde está el lazo en la Biblia, hermanos. ¿A cuántos de ustedes les pusieron el lazo? Yo no me he visto que le ponen los lazos a los bueyes, a los burros, a los puercos, hermano. Pero ¿a cuántos de ustedes le llegaron a poner el lazo? Bien amarrado, ¿va? ¿Qué otra cosa? El montón de arroz. Y ahí están tirándole arroz. ¿Usted le tiraron arroz, hermano? No. Gracias a Dios. No, ok. ¿Qué más? Y la iglesia cristiana, hermanos,
copiando todas estas ideas. Incluso, hermanos, cómo hacer nuestros servicios, cómo formar nuestros servicios. Hermanos, se han venido las ideas aquí en medio de nosotros. Vamos a ver, hermanos, quién era Gayo. Era un hombre bien Gayo, hermanos. Aquí en Romanos 16:23. Los saluda Gayo. Él es quien me hospeda y también recibe en su casa a toda la iglesia. Les envía saludos Erasto, el tesorero de la ciudad, y también el hermano Cuarto. Cuidadito, hermanos. Gayo era, hermanos, un hombre que tenía la iglesia en su casa. Hermanos, fíjense que ahora la idea de una iglesia, hermanos, es tener una iglesia de miles. ¿Sabe de cuántas se formaba la iglesia antes en las casas, hermanos? Si usted tiene la idea de cómo eran las casas antes, hermanos, si usted cree que era como las casas que ahora tenemos, hermanos, no tenemos ni idea. Las casas, mire, las casas antes eran para dormir, para resguardarse de las, ¿cómo se llama? De las bestias, de la lluvia. Solo eran, hermanos, un cuarto para dormir. ¿Dónde se hacían los servicios? Si alguien tenía su media galera o algo, hermanos, es porque ya le iba bien. Una iglesia, hermanos, se cree que lo más que llegaba, hermanos, a su número era quizás una iglesia grande, como unas 50 personas. Porque eran iglesias familiares. Ahora, una iglesia pequeña tiene algo muy típico. ¿Qué es lo que pasa? Problemas. Una iglesia pequeña tiene muchos problemas. ¿Por qué? Porque se llega a conocer mucho las personas. Una iglesia grande, vaya usted a la iglesia americana, hermanos, salen por una puerta, entran por una puerta y salen por otra, hermanos, ahí nadie se habla con nadie, hermanos, se van a su casa, colorín colorado, este cuento se ha acabado y todo el mundo para su casa, hermanos. ¿Cuántos han ido a una iglesia americana? ¿Ven? Nadie, hermano, habla con usted. Esa no es la idea tampoco de una iglesia. Se cree, hermanos, que un pastor, cuando ya la iglesia pasa de 50 personas, ya tiene dificultad, hermanos, para poder manejar esa iglesia. ¿Por qué? Porque, hermanos, más personas, ¿más qué dijeron? Más problemas. ¿Verdad? ¿Quiénes causan los problemas? Las personas. Nosotros, ustedes aquí no, hermano. Yo aquí nunca he visto problemas. Entonces, aunque Jesús no bautizaba, hermanos, ni sus discípulos, hermanos, eso no quiere decir, hermanos, que vamos a disminuir o a desminimizar, hermanos, el bautizo. El bautizo es importante. Pero Jesús no se dedicó a bautizar. Imagínese usted, hermanos, ¿qué hubiera pasado si el hermano Aldo hubiera existido en el tiempo de Cristo y el hermano Aldo lo bautiza a Jesús? ¿Qué hubiera pasado? El gran santo, el hermano Aldo, hermano, y quisieran hasta agarrarle el sudor, hermano, porque fue bautizado por Jesús. Gracias a Dios Jesús no bautizó a nadie. Si no, hermano, ese se hubiera sentido el don ganso de ese lugar, hermanos, porque hubiera dicho, cuidadito, a mí me bautizó Jesús. La vez pasada oí un predicador que dijo, cuidado, ¿quién te bautiza? Porque agarra su espíritu. Dije, ay, Dios mío. ¿Quién dice, hermanos, que el que le transmite uno lo que la otra persona, hermano, recibe? Mire, yo lo único que le puedo transmitir a usted, hermano, son gérmenes cuando lo toco. Por eso usted va y se echa jabón y un montón de cosas, hermano, porque es lo único que le puedo transmitir. Piojos no, hermano, porque tengo el pelo corto, ¿va? Pero si tuviera piojos también eso le pudiera transmitir, hermano, los piojos. Hay muchos hombres que piensan, hermanos, que ellos les transmiten una gran unción cuando los están bautizando, hermanos, y que cuidadito porque es el hermano fulano. Yo he visto iglesias, hermanos, que si no lo bautizara el hermano fulano, no se bautizan. Ah, no, porque el hermano fulano
tiene que bautizar. Vamos a ir aquí a Juan, hermanos, Juan 4:2. Aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Jesús bautizaba, pero no era él que los bautizaba, sino que eran sus discípulos quien los bautizaba, hermanos. Jesús no bautizaba a nadie. ¿Okay? Doy gracias a Dios, dice Pablo. ¿Por qué da gracias a Dios? Porque qué problemón se hubiera buscado, hermano. Dice que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. Con esto, hermanos, podemos ver que Pablo echa dos argumentos abajo. Uno, que él no era la autoridad. Dos, que lo más importante no es el bautizo, sino que traer el mensaje de arrepentimiento a todas las personas para que conozcan a Cristo. Hay gente, hermanos, que me han pedido que bautice sus hijos y yo los bautizo. Pero ¿sabe qué? La idea de los papás es para que sus hijos sean salvos. No, hermanos, el bautizo no salva a nadie. Es una mojada nada más. Es una zambullida que le pegó a esa persona nada más. Si no hay un arrepentimiento, ¿cómo viene el arrepentimiento? A través, hermanos, del mensaje del arrepentimiento. A través del mensaje del arrepentimiento, entonces viene, hermanos, aquella persona arrepentida y luego después viene, hermanos, lo que es el bautizo. Muchas veces, hermanos, hemos puesto el mensaje aquí abajo y el bautizo aquí arriba. Quiero que no me tome nadie mal, especialmente los que están viendo en el video, hermanos, no estoy en contra del bautizo. Estoy en contra de cómo lo ha puesto la gente. En el lugar que la gente ha puesto el bautizo. ¿Qué es el bautizo? El bautizo es un acto público. Es un acto, hermanos, donde usted públicamente, hermanos, hace una demostración de su fe, hermanos, donde usted entierra a aquella persona y levanta una nueva criatura. Pero es un acto de fe, pero es público. Por eso, aquellos que quieren que los bauticen, hermanos, en su tina, cuidadito, porque pues ahí ¿quién lo va a ver? Bueno, ahora con el COVID, ¿verdad? Tal vez se pueda hacer esa excepción. Entonces, hermanos, el mensaje es el más importante. También, hermano, dice, bauticé la familia de Estefan. De lo demás, no sé si he bautizado a alguno de otros. Eran muy poquitos los que Pablo había bautizado, pero eran muchos los que habían anunciado el evangelio. No estamos entonces, hermanos, menospreciando el bautizo, pero lo principal que tenemos que llevar a las personas no es ¿cómo se llama? Las personas es, el mensaje de salvación. Ese es lo importante. Llévele el mensaje de salvación, que la gente se arrepienta. Estaba viendo un video cuando estábamos en la Sutro y dice, hermano, aquí, arrepiéntanse. Dije, cuidadito, a la gente no le gusta ese tipo de mensaje, hermano. A la gente no le gusta. ¿De qué dicen? ¿De qué me tengo que arrepentir? Usted tiene que arrepentirse, ¿sí o no, hermanos? Algunos dirán, ¿de qué? ¿Qué he hecho? O mejor diga, ¿qué no ha hecho? Tenemos que arrepentirnos. Vamos a ir aquí a Hechos 26, 16 al 18. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Deberás contarle al mundo lo que has visto y lo que te mostraré en el futuro. Y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles, si te envío a los gentiles, para que les abran los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Note lo que le dice a Pablo, para que les abra los ojos. La gente cuando se le trae el mensaje, abre los ojos y viene al arrepentimiento. ¿De dónde trajimos la idea, hermanos, del bautizo? Que el bautizo está arriba
¿Del mensaje? Por supuesto que de la Iglesia Católica. Usted ya no bautiza a los niños, babies, pero todavía tiene la idea de que cree, hermanos, que el bautizo es el sello completo donde ya usted, hermanos, ya la tiene hecha. Ya la hizo. No, hermanos, el bautizo no salva a nadie. ¿Cuántos hombres tuvo, hermanos, Pablo, tuvo Jesús, hermanos, caminando con ellos, se bautizaron y dejaron a Cristo? Bautizados, pero dejaron a Cristo. Entonces, el bautizo, hermanos, no garantiza que una persona, hermanos, va a permanecer en el evangelio. No es garantía. Bautizado o no bautizado, hermanos, mucha gente, hermanos, va a ir a visitar el infierno. Porque no es el bautizo, es el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, por gusto sirve que haya habido bautizo. Y sabe que el mensaje del arrepentimiento le incomoda a todo mundo. ¿Por qué? Porque si usted tiene que arrepentirse es porque usted es culpable de algo. ¿Cuántas veces usted, hermanos, ha tenido que irse a disculpar con alguien y le cuesta? ¿Por qué le cuesta irse a disculpar con alguien? Porque usted sabe que es culpable, pero le cuesta. Hermanos, igual manera con Cristo. Arrepentirse es reconocer que estamos mal delante de Dios. Pero ¿cómo viene el arrepentimiento? A través del mensaje de salvación. Si no hay, hermanos, ese mensaje de salvación en medio de nosotros, hermanos, entonces no hay arrepentimiento. Ahora en día, el mensaje de arrepentimiento ha dejado de predicarse en las iglesias. Se predica de todo. Mi hermanos, usted se pone a ver en YouTube, usted escucha todo tipo de mensajes astronómicos, hermanos. Usted se pone a pensar y dice, wow, ¿hasta dónde ha llegado el mensaje de Cristo? Mira, la gente, hermanos, hablando de las estrellas, hablando, mire, me acuerdo hace muchos años, un pastor se puso a predicar, hermanos, que Júpiter fue golpeado, hermanos, 20 veces. ¿Se acuerda cuando Júpiter, hermanos, fue golpeado antes de entrar al 2020? Y dijo que era el fin del mundo porque Júpiter había sido golpeado, hermanos, 20 veces por asteroides, hermanos, en aquel tiempo. Hermanos, la gente se pone a hablar cosas fuera de lo que no entiende y no predica lo que entiende. Hermanos, prediquemos lo que entendemos, no lo que no entendemos. Porque lo que no miramos, hermanos, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no lo sabemos. Pero ¿sabe qué? El arrepentimiento se ha dejado predicar en las iglesias porque ha entrado el entretenimiento en vez de que haya un arrepentimiento en la iglesia. A Israel le pasó lo mismo. Israel, hermano, dejaron de predicar el arrepentimiento y cuando venía un profeta a predicar el arrepentimiento, ¿qué pasaba con él? Lo mataban. ¿Por qué? Porque se hace sentir culpable. Ahora los predicadores de moda son aquellos, hermanos, que van a traer movimientos nuevos. ¿Qué trae usted de nuevo ahora? ¿Qué me puede enseñar de nuevo? Hermano, el mensaje no es nuevo. Son 2000 años de predicación del mismo mensaje. Amén. Gloria a Dios. Tenemos la Santa Cena, hermanos. Quiero dejar estos 15 minutos. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Queremos invitarte a que sigas escuchando estos temas hermosos de aprendizaje y edificación. Si gustas visitarnos, nos encontramos ubicados en el 2400 West 7th Street, Reno, Nevada, 89503, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, con el pastor David Moreno. Te esperamos. Dios te bendiga.